Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a este mañanero Facebook Live que hacemos todos los días aquí en la plataforma internacional del Facebook Live. Les habla Gilberto Picón Hernández. Hoy quiero hablar de mitos y leyendas, cosas que nos enseñaron de niños nuestros padres. Son historias que van de boca en boca, de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, y se convierten en historias que perduran por siempre. Hoy quiero hablar de eso, de historias que mi abuelo le contaba a mi papá y que mi papá me contaba a mí y que posiblemente yo le estoy contando poco a poco a mis nietos y mis nietos a sus hijos y de mí a mis tataranietos y así sucesivamente hasta que la vida nos tenga en este planeta Tierra. Se dice por allá en un pueblo cuyo nombre es muy hermoso y donde nací, en el Magdalena Medio, santanderiano, que los, los mitos y leyendas hacen parte de la cultura y la riqueza de esos pueblos. En un pueblo dicen que existen la Llorona. La Llorona es presuntamente lo que nos dicen los abuelos, una mujer que le quitaba la vida a sus hijos y después, durante su resto de vida, penaba llorando, gritando, ay mis hijos, ay mis hijos. Y la gente la escuchaba y se aterrorizaba y se guardaba en sus casas. Generalmente salía en horas de la noche y recorría los pueblos donde sucedían estos macabros asesinatos de madres a hijos. La Llorona, uno de los cuentos que se ha hecho tradicional en nuestro país. Otro de los cuentos y mitos es la patasola. Dicen que en el Magdalena Medio, por allá en los años 30, 20 o hasta el 40, era una zona muy poblada de montaña, no tenía poca población y era selva virgen. Y dicen que los hacheros, los barqueteros, que salían a trabajar a las montañas, cuando iban andando, miraban hacia atrás o cuando regresaban por el camino donde habían pasado, veían tres pisadas, o sea, de la persona que iba andando y una pisada más. Dicen que era la pata sola que los acompañaba. Otros dicen que no, que eso es mentira, que era otro que pasó y le faltaba una pierna. Pues dicen que era la pata sola. Ese es otro de los mitos que se hace historia en el Magdalena Medio. Otro es el hachero, precisamente. El hachero era que los colonos, cuando iban a tumbar montaña, o iban a hacer barquetas, o canoas, o iban a sembrar agricultura, o a quemar los bosques para luego sembrar agricultura, pues llegaban y se encontraban que cuando ellos entraban a la montaña, escuchaban a lo lejos una hacha, tan, 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 y ahí se escuchaba cuando caía el árbol, y dicen que era el hachero, porque iban al sector y no había nadie tumbando árboles, solo ellos. Entonces se asustaban esas personas y dejaban de hacer lo que estaban haciendo en el campo, en el monte, y se iban para sus casas, porque el hachero los había hecho retirar del corte. Esa es otra de las historias. Otra de las historias que escuché cuando niño era que en algunos pueblos se encontraba el traducente que iba por un camino un poco de pollitos, esos pollitos, piu, 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 5 o 4 pollitos, y una mamá gallina
adelante guiándolos, pero coincidencialmente eran amarillitos todos, la gallina amarillita y los pollitos amarillitos. Entonces, ¿qué sucedía? Decían que era un tunjo, que era un encanto, que había oro, y que ese era el oro que se estaba transportando de un sitio a otro. Entonces decían que para poder capturar esos pollitos, ellos dizque los campesinos orinaban los pollitos y automáticamente, ¡prum!, como arte de magia, la gallina y sus polluelos se convertían en morrocotas o en bloques o pedazos o piedras de oro. Entonces se volvían ricos esas personas porque habían encontrado un tesoro. Ese tesoro eran los pollitos de oro que él había encontrado y que se había atrevido a orinar y que resultaron ser oro. Pero me pregunto, ¿qué talito que esos pollitos fueran de doña Ana, una santanderiana, de esas mujeres de raca mandaca, y viera que don Pedro le estaba orinando los pollos? ¿Cómo se formaría ese lido de pretil a pretil? ¡No me orine los pollos, respete! Y él, creyendo que eran pollos de oro, pues se llevaba su vaciaón por estar creyendo en esas historias, mitos y leyendas. Así como estas historias de mitos y leyendas, hay infinidades de mitos y leyendas que hacen parte de la cultura tradicional del cuentero. Entonces, otro mito también sucedió en el Magdalena Medio. Una persona que vivía en un pueblo de Puerto Wilches, esto es a orillas del río Grande de la Magdalena, dice que se fue para la finca, a las bocas del Sogamoso, un río que sale desde la zona alta del departamento de Santander, pasa por lo que es San Gil y va a llegar a lo que hoy es la represa de Topocoro o represa hidroeléctrica del Sogamoso, y baja por Marta, pasa por los corregimientos el Sogamoso, el Pedral, y desemboca a orillas del río Grande de la Magdalena. Ese campesino que les digo se adentró porque tenía de bocas del Sogamoso hacia arriba una finca, y al llegar a la finca, eso entre oscuro y claro, tipo 7 o 8 de la noche, se encontró, antes de llegar a su choza, un toro negro que lo invistió. Y él, como buen campesino de esa región que usaban una paruma roja que se ponían a la cintura y se la aseguraban. No sé si usarían calzoncillos o no, pero la paruma sí me consta que lo usaban para ir a trabajar o para irse para la finca o cuando llegaban a la finca a hacer las labores diarias. Pues se ha quitado la paruma, no sé si quedarían como Dios lo trajo al mundo, pero se quitó la paruma y le ha sacado 3 lances a ese toro negro. Cuando le sacó los 3 lances, el toro cayó y se convirtió en oro. Dice la historia, la leyenda de Puerto Wilches, que ese señor se llenó de plata. No doy su apellido, pero sí esta historia, quien en Puerto Wilches vea este video, va a saber, si son personas más de 50 años, que esta historia es real. O sea, el mito, la leyenda, que fue que ese señor se llenó de plata porque le sacó 3 lances al toro. ¡Opa! Y va la segunda y le sacó 3 lances. A los 3 lances se ha convertido en oro y se ha convertido en rico esta persona. Otros dicen que se vuelven ricos porque hacen pacto con el diablo. No sé si será verdad, pero esas son leyendas que no solamente se viven en el Magdalena Medio, sino en todo el territorio nacional. Si me pusiera a hablar de estas historias y leyendas, mitos, voy a dejar para una segunda parte, para otro video, seguir hablando de otros mitos y leyendas que mis abuelos y tatarabuelos y mi padre me contó, y hoy que tengo la oportunidad y el don de la palabra, puedo transmitirlo a ustedes que están viendo el Facebook Live. Próximamente estaremos simultáneamente por el Facebook Live y por el YouTube y por otras plataformas internacionales y redes sociales para que ustedes se diviertan en unos segundos viendo estos videos que emitimos para el deleite de nuestros seguidores.
Desde Rey Yuma, en Bucaramanga, les habló Gilberto Picón Hernández, reyuma.com y su noticiero Rey Yuma Noticias, que todos los días va de 7 a 8 de la mañana, de lunes a domingo. También el valor de un minuto con la psicóloga Maureen Yolanda Castro Páez. Les recomiendo por el momento esos dos programas. Y los sábados de 2 a 3, aprender a reír con la vida, con una terapeuta de la risa, aquí en Red Yuma, y la psicóloga Maureen Yolanda. Dos mujeres que se dedican a hacer reír y a decir cosas importantes para nuestros seguidores. Los quiero mucho. Que tengan un feliz día, un feliz viernes. Y nos vemos mañana, pasado mañana o cualquier día aquí desde Bucaramanga para el mundo.